y tu Gracias. excelente conducción. Y además aprovechar esta oportunidad para saludarte y saludar a la audiencia en este día en que se creó nuestro primer gobierno patrio. Tal cual, tal cual. Mami, y yo reconocerte que sos fiel seguidora del programa de la primera hora, ¿eh? Hola. Hola. Hola, hola. Te decía que reconocerte como fiel seguidora del programa de la primera hora, digo. Desde ya, Juan, sabés que soy tu fan, aquí en este programa y en la vida. Bueno, gracias, mami. Bueno, voy a arrancar con algunas preguntas, si te parece Decime, bien. Una de ¿cómo las no? cosas que nos preguntamos todos y se pregunta la gente, ¿existe la justicia en materia laboral en la Argentina? Es una pregunta un poco complicada, Juan, porque para contestártela tendría que entrar en una perspectiva de la filosofía del derecho. Ujú. O sea, el derecho laboral es parte del ordenamiento jurídico de nuestro país. Entonces, si vos me preguntás si existe el derecho o la justicia en nuestro país, te tengo que decir que sí, que desde ya existe, porque tenemos un Estado que detenta el monopolio de la fuerza y lo sostiene, un ordenamiento jurídico, un procedimiento para hacer cumplir las leyes, cualquiera puede recurrir a los tribunales, pero si tu pregunta se refiere a otro criterio, un criterio, digamos, y un naturalista, un criterio, digamos, sanagustiniano, de dar a cada uno lo suyo. En este sentido, es, digamos, más complicado de contestártelo. Cuando yo estoy en las conciliaciones, suele venir el trabajador y cuando expone sus derechos, sus reclamos, dice, yo quiero lo que me corresponde. Claro. ¿Y qué es lo que a usted le corresponde? ¿Qué es lo que en definitiva le corresponde? En realidad lo que le corresponde, si no arregla esta situación que trae a la conciliación dentro de la conciliación, va a ser dirimido en un proceso. Y lo que corresponde va a surgir de las pruebas que se aporten al proceso, sean reales o no. Claro. Esto ya fue expuesto brillantemente por Michel Foucault en un librito que yo recomiendo a toda persona que tenga algún tipo de relación con el derecho, con los juicios, y que se titula La verdad y las formas jurídicas, en donde él brillantemente expone esta conclusión, esta triste conclusión, de que en definitiva lo que corresponde, lo que existe, lo que es real, es lo que surge de la ficción de las pruebas que se producen en el proceso. Ujú. Eso es lo que en definitiva le va a corresponder. Claro, 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 claro. Ahora, vos nombraste al trabajador, ¿no? El trabajador que reclama lo que cree que le corresponde en una conciliación. ¿Sigue siendo el trabajador la parte débil de la relación de trabajo? O sea, ¿quién tiene la sartén por el mango en las cuestiones laborales? Yo creo que la sartén por el mango la tienen ambas partes. Ujú. O sea, si vos me decís si el trabajador es la parte más débil, el ordenamiento jurídico de la ley de contrato de trabajo justamente trata al trabajador como si fuera un débil, Ujú. una persona que realmente no tiene total comprensión de lo que está pasando. Eh, pero tengamos en cuenta que esta ley de contrato de trabajo se sancionó en septiembre del año 76 y ha transcurrido más de medio siglo en la Argentina. Claro. Y en este sentido, los medios de comunicación, o sea, yo siempre digo que el derecho del trabajo se aprende por los diarios Ujú. y actualmente se aprende por internet y se aprende por
por las noticias que surgen de la televisión, porque es un derecho que está íntimamente ligado a la política económica del país. Claro. Entonces, los trabajadores, es cierto que son la parte más débil. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para tener un salario, y el salario es su alimento y el alimento de su familia. Entonces, ahí siempre van a ser la parte más débil, porque están esperando que le paguen para comer. Claro. ¿Sí? Pero en cuanto al conocimiento que pueden tener los trabajadores de sus derechos, de lo que a ellos les conviene más o les conviene menos, esto ha cambiado mucho con la sindicalización de los trabajadores, el asesoramiento que reciben en los tribunales, lo fácil que es acceder al asesoramiento de abogados laboralistas. Y los medios de comunicación, que son un factor educativo importantísimo. Entonces, esta situación de desprotección es económica, es evidente, pero Sí. en cuanto a la desprotección intelectual, esto ha cambiado muchísimo. Yo te pregunto porque da la sensación de que cuando uno va a un pleito prácticamente lo tiene ganado. O sea, el empleador, los empresarios, los empleadores dicen, si me hace un juicio me destroza. O sea, parten de la base de que es prácticamente imposible hoy en la Argentina ganar un juicio laboral siendo parte demandada. No sé si es así, ¿no? Pero bueno, da esa Bueno, sensación. imposible no es, Ujú. pero digamos que las características de la ley laboral y de los convenios colectivos de trabajo que se aplican a las relaciones de trabajo es tan amplia que siempre puede haber un resquicio para un incumplimiento del empleador. Claro. Eso es así. Sí. Siempre puede haber un resquicio en el cual el empleador, aún el más cumplidor, pueda resultar, digamos, culpable de algún tipo de infracción. Ya sea porque el trabajador diga que trabajó horas extras y no se le pagaron, o que en vez de ser de categoría 1 era de categoría 2. Hay muchísimos aspectos que pueden esgrimirse para hacer un reclamo. Claro. Y es complejo el tema, es complejo. Bien. De todas maneras, quizás las situaciones son más, digamos, el empleador que tiene una empresa grande y que tiene abogados que le hacen un derecho preventivo, está como más protegido para que no le ocurra ningún tipo de situación de esta naturaleza. Pero las empresas chicas, el empleador individual, está muy desprotegido, Claro. eso es cierto, porque los empleadores han aceptado, digamos, que necesitan un contador al lado, pero el contador no sabe de derecho del trabajo. Claro. Y el contador, yo siempre digo que es el mejor proveedor de trabajo para los abogados laboralistas. Nos van a salir a matar los contadores, pero la verdad, sí es cierto, les hacen meter la pata cuando se meten en cuestiones. Si yo tengo que asesorar en cuestiones contables va a pasar lo mismo, ¿no? Obviamente. Pero pasa que a veces los Obviamente, o sea, eso contadores no quiere decir desvalorizar, es cuando se meten en cuestiones nos que roban las no corresponden. incumbencias. Claro. Ahora, Entonces, los abogados estamos siempre acostumbrados a que nos vienen a consultar cuando la macana, dije macana porque sos claro, vos más, sino, a posteriori, cuando la claro, macana ya se cuando hizo. la macana ya se hizo y no tienen en cuenta, como decís vos, al abogado como como un elemento de prevención, ¿no? Como una herramienta de prevención. Claro, exactamente, Muchas veces exactamente. pasa, ¿no? Porque además, bueno, es caro, ¿no es cierto? Tener Claro. una organización en donde uno tiene empleados, tiene que blanquearlos, tener un contador, Mm. no cualquier empresario puede hacerlo. Claro, claro, sí, claro, eso es claro. Es costoso.
Y otra cosa que suele pasar mucho, me imagino que lo debes de vivir a diario en las conciliaciones, sobre todo que te enterás un montón de cosas del trasfondo, ¿no? Las relaciones laborales son muy curiosas, ¿no? Porque por momentos pareciera que son relaciones a veces de amistad o relaciones muy particulares y de repente se rompen y pasan a ser otra cosa. ¿Por qué se rompen las relaciones laborales? ¿Por qué terminan? Mira, vos lo dijiste muy bien, o sea, hay mucha pasión en las relaciones laborales. Hmm. No te digo en una empresa como Coto, ¿no es Claro, cierto? no, Por no. ejemplo, o la Serenísima, en Claro, fin, no. empresas, Una empresa grande no. Coca-Cola, en donde está más despersonalizado el trato Hmm. entre el empleador y el trabajador. Pero en las empresas pequeñas Pequeños o comercios, se estaba unipersonales, pensando, claro. cuando se termina el contrato, se termina con, digamos, con un contenido emocional mayor que un divorcio. Ujú. Y eso se ve en las conciliaciones. El empresario dice, era un hijo para mí, le di Sí, esa es todo. la típica. Yo le festejé el cumpleaños. ¿Cuántas veces escuchamos? Yo le festejé el cumpleaños, no tenía plata, le di para el colectivo, le compré al hijo zapatillas. No, pero uno dice, no, pero señor, no importa, el juicio se lo come igual. O sea, al juez eso no se lo puede decir, porque no importa, no, no, ya está. Pero No, bueno, además hay te un dicen duelo, faltaba digo, siempre hay y un yo no lo duelo. Claro, sancionaba. sí, sí, sí. Y lo único, la única arma que tiene el empresario para defenderse es el poder sancionatorio. Claro, irlo sancionando. Es el De a, único, de a poquito. la única posibilidad que tiene, y tiene que ejercerla en el momento. Claro. No puede ejercerla después, en forma extemporánea. Bueno, muchos empleadores no saben que hay sanciones intermedias, no saben que pueden ante una falta hacer un apercibimiento, una pequeña suspensión y que eso queda obviamente en el legajo, debiera quedar. Piensan que, bueno, lo despido o no lo despido. Digo, hay mucho desconocimiento de eso todavía, ¿no? Y bueno, ese es el papel del abogado preventivo, ¿no es cierto? Claro, Es el problema que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? claro, 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 Y claro. quizás tendría que organizarse esto mejor a través de las cámaras, que los empresarios tuvieran un asesoramiento más directo y preventivo. Sí, 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 sí. Te pregunto lo siguiente, digamos, durante mucho tiempo sé que el grado de informalidad en el empleo era alevoso, creo que hoy es menos, no sé si coincidís, porque bueno, hay mucha más difusión de los derechos de los trabajadores en cuanto a la registración y los beneficios de estar registrado, de la protección y demás, pero así todo, hay muchos empleadores que siguen eligiendo tener a sus empleados en negro. ¿Por qué se da esto siendo que el riesgo es tan grande después a la hora del litigio? Eh, y en realidad el tema de la registración va y viene también. Hay épocas en que hay más relaciones de trabajo registradas y otras en que esto digamos, es menor, ¿no es cierto? Ujú, Eh, en general hay muchos que no lo hacen porque es caro, ujú. o sea, necesitan un contador, confían en, en el otro y se traban esas relaciones pseudo amistosas, pseudo familiares que después terminan, como ya dijimos antes, ¿no es cierto? Esto sobre todo en el empresario unipersonal o en las pequeñas empresas. Claro. Otros tienen el criterio de que, bueno, haga lo que haga, lo registre o no lo registre, igualmente va a haber algún vericueto por el cual va a salir Pato Gallareta y me pueden hacer juicio. Entonces, bueno, prefiero tenerlo en negro y cuando llegue el momento ahorro y le pago una indemnización. Claro. También Este, muchos juegan con la posible insolvencia a futuro, ¿no? ¿Cuántos dicen? Bueno, eso de desde ya, última, cierro eso desde ya, todo, eso desde no ya. tengo nada a mi nombre. Le paso todo a nombre de mi hija, de 20 años, O son y bueno, sociedades me que, insolvento, claro. vendo la casa,
Pero ya te digo, o sea, en general son los pequeños los que no blanquean las relaciones, son los pequeños empresarios o Sí, las pequeñas pymes. sí, 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 sí. Este, Un factor que juega mucho, ¿no? A la hora de cerrar un acuerdo, de decidir si uno se va a embarcar en un pleito, y también con esto que decía de que si realmente existe la justicia, porque cuando la justicia llega tarde, a veces podemos decir que no es justicia. ¿Por qué dura tanto un juicio? Porque yo recuerdo que cuando salí de la facultad, un juicio laboral, uno le decía al cliente, bueno, son 2 años, después en cámara podían ser 6 meses más. Hoy, si me consultan, digo, un juicio son 6, 7 años de derecho y laboral. está en este momento entre 2 y 5 años. Entre 2 y 5 años. Primera Entre 2 instancia. y 5 años, Primera sí. instancia. Ahora, hay que tener presente cuando nosotros hablamos de la justicia argentina, que nosotros siempre somos muy autocríticos, ¿no? Ujú. Que la justicia es lenta en todos los países. Ajá. En todos los países la justicia es muy lenta. Te digo, por ejemplo, en Francia, las cuestiones laborales. Primero van al Tribunal de los Prud'hommes, que es un tribunal de conciliación. Ujú. Si no se concilia, los 3 jueces Prud'hommes, que son los que arbitran primero la conciliación, van a actuar como jueces de primera instancia Ujú. y dictan inmediatamente una sentencia. Hasta ahí es rapidísimo. Sí, Pero si la cuestión se apela a segunda instancia, olvídate, es como acá. claro. ¿Y acá qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? En materia laboral, digamos, no vamos a analizar los juicios de todas los fueros, ¿no es cierto? Pero en Ujú. materia laboral hay más o menos 80 juzgados y hay una enorme cantidad de casos Sí. que tienen su complejidad. Entonces, bueno, depende de, de la cantidad de casos que maneje el juez, también de cómo el juez A veces están con tiene capacidad subrogancias de gestión. también. Hay jueces que tienen más capacidad de gestión que otros, Claro. que son más rápidos, Sí, 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 claro. es así. Pero digo, viste que a veces hay muchos juzgados que el juez no está porque uno se jubiló o lo que sea, y hay subrogancias y un juez está a cargo de 2 juzgados, eso Sí también. se atrasa. ¿Cuántas El veces te... procedimiento Sí, además es largo, no es así sí. nomás. O sea, entre que entra la demanda, se contesta, se fija una audiencia para recibir a las Mm, partes, se abre a prueba, los testigos, que si vienen, que si no vienen, mm, las posiciones, mm. la sentencia de primera instancia, las apelaciones. Ir a un proceso, yo siempre digo que uno sabe por dónde entra, pero no sabe por dónde sale y cuándo sale. Claro. Y aparte hay otra cosa que no sé si pasa en otros países, pero acá hay una inflación brutal y la tasa de actualización tengo entendido que no llega a compensar la inflación. Entonces, o sea, pareciera ser que es un muy mal negocio ir a juicio también. En este momento no llega, en otras épocas sí, era como Un plazo fijo. un plazo fijo, ¿no es Claro, cierto?, un juicio laboral. pero hoy no. Pero en este momento no llega y con el movimiento del dólar a veces es preferible arreglar, comprar dólares y quedarse tranquilo. Claro, sí, sí, totalmente. Por lo menos es algo que tiene que evaluar, que ya excede el consejo del abogado, pero bueno, uno le dice, fíjate, qué podés hacer con la plata que te rinda más que los intereses de un juicio, ¿no? Son cuestiones de la realidad, Son son cuestiones, cuestiones de la sí, realidad. totalmente. Y hablando de la realidad, el tema de la pandemia, ¿cómo incidió? ¿Vos notaste que hubo más despidos? ¿Las medidas que tomó el gobierno alcanzaron como contención para que no suceda? No, no, no. El, realmente hubo muchos despidos que todavía se están tramitando. Ujú. Eh, por distintas causas, ¿no es cierto? O sea, por un lado hubo confusión con respecto a si el trabajador tenía que ir a trabajar o no ir a trabajar, si se podía contagiar o no. O sea, hubo muchos casos en que los trabajadores no concurrieron, digamos, cuando tenían que concurrir. Ujú. Eh, También hubo mucha gente enferma, ¿sí?
Sí, Por el lado de los empleadores, todavía lo estamos viendo, cuando notificamos para que comparezcan una conciliación, hay mucho cerrado, 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 cerrado. Muchas empresas se han fundido o están escondidas debajo de la cama. claro. Eh, y se han extinguido los vínculos por negativa de trabajo Ujú. o falta de pago de salarios. El hecho de que se previera que a partir del 13 de diciembre, o sea, todos los trabajadores que rescindieran o se terminara su contrato de trabajo antes del 13 de diciembre del 2019, tenían derecho por el decreto 3419 a una doble indemnización. En realidad, el que aparece en un juicio de esta naturaleza no está evaluando si tiene que pagar el doble o no, Ujú. como tampoco está evaluando si tiene que pagar las multas o no. En general, se extingue, porque le negó trabajo, porque cerró, porque incumplió con las obligaciones de pagarle, por las distintas causas, ¿no es cierto?, que se Claro, extingue la relación de empleo. claro, claro, claro. Es cierto que a partir del 2022, en que el empleador pudo empezar a despedir sin causa, Ujú. hubo empresas importantes que despidieron Ujú. sin causa, Claro, ¿sí? Porque, bueno, tienen otro tipo de apreciación contable, claro. Otra estrategia. otra estrategia contable, Claro, claro. totalmente, totalmente, totalmente. Te hago una pregunta. ¿Vos qué pensás de esto que se comenta muchísimo? eh, de que el derecho al trabajo de alguna manera es una especie de, ¿cómo decir? Un palo en la rueda para las pymes, ¿no? O sea, como que parte del mal momento que viven las pymes o los motivos por los cuales terminan fundiéndose y cerrándose es por culpa del derecho laboral. Mira, yo te voy a ser totalmente sincera en esto. Yo pienso que en parte tienen razón. Ujú. En nuestro derecho del trabajo es como o sea, ponerse un anillo de brillantes para hacer jardinería. Claro. O sea, pero atención, porque el derecho del trabajo que nosotros tenemos y que otorga toda esta serie de derechos a nuestros trabajadores, eh, es solamente parte de la problemática que puede afectar a las pymes o a los empresarios individuales o a la empresa argentina en general. O sea, el derecho laboral es solo una parte de la política económica del Estado. Y sin una política de Estado que ayude a la producción y al desarrollo, por más que modifiquemos el derecho del trabajo, no vamos a tener una solución. Ujú. O sea, hay otras estructuras que se pueden arbitrar, se puede organizar de otra manera, la conflictiva entre los empleadores y los trabajadores. O sea, se ha hecho, por ejemplo, en la construcción. Claro. O sea, en la construcción, según la ley 22250, todos los meses del sueldo del trabajador se tributa un porcentaje que se va depositando, que es un fondo de cese laboral, que en el primer año de trabajos es el 12% y después es el 8%, y que si se extingue la relación de empleo, el trabajador recibe sin que haya ningún tipo de discusión al respecto. Obviamente siempre va a haber empleadores que a lo mejor no lo depositan, que lo depositan mal, que le consideran un salario menor al que gana. Siempre puede haber conflicto, eso desde ya. Claro, No, es imposible eliminar toda la conflictiva, ¿sí? claro. Pero sí, pues se puede crear un sistema en donde eh, previamente el empleador va depositando y cuando se extingue la relación, el trabajador recibe ese fondo para poder proveer a sus necesidades más inmediatas. Claro,
Claro, claro. Pero hay que tomar la cuestión desde varios puntos de vista. No es el hecho de empezar a tirar a la calle gente con poca capacitación. O sea, acá en la Argentina lo que nosotros tenemos subvaluado es la educación. Claro. O sea, si nosotros creamos otro sistema indemnizatorio más cómodo para la empresa, digamos que yo no vería problema en hacerlo, por más que, bueno, hay muchos que se van a rasgar las vestiduras, ¿no es cierto? Sí. Pero ese trabajador que termina, o sea, le dicen, bueno, terminó la obra, usted terminó acá, aquí tiene su fondo de desempleo. ¿Qué hacemos con esa gente? De acuerdo con la forma en que nosotros estamos organizados, esa persona empezaría a integrar la masa de desocupados y si no consigue un nuevo trabajo, sería un nuevo aspirante a un plan de subsidio. Claro. Entonces, esa modificación del derecho del trabajo, de las indemnizaciones, tiene que ir conjuntamente acompañada de un plan en que el trabajador se vuelva a reinsertar en el mercado de trabajo. O sea, ya sea incentivando a las empresas, dándoles beneficios siempre y cuando tomen a estos trabajadores que van quedando, digamos, que van terminando de trabajar en otras empresas, reeducando al trabajador, porque acá al trabajador no se lo educa, no se lo forma. Claro. ¿Mm? O sea, está, digamos, si es peón albañil y termina su relación como peón albañil, va a tener que insertarse como peón albañil y va a seguir siempre dando vueltas alrededor de la misma calecita. Claro. Es importante crear planes como existen en otros países, en donde el trabajador que queda sin trabajo y con un seguro de desempleo o con este tipo de fondo de cese, con lo que sea, de forma circunstancial, se reeduque, tome cursos para poder ir adquiriendo diversas habilidades y además se lo obligue a buscar trabajo. Claro, 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 claro. Perfecto, perfecto. Bueno, hay algunos mensajes, pero te los voy a leer más al final, te aclaro, pero hay un montón de gente que nos está escribiendo. Y acaba de llegar también Eliana Couso, te aviso que está acá en el Hola, estudio Liliana. también. Eliana. Bienvenida. Hola, te ama. Sil, ¿cómo estás? Bien. Hace rato que no hablamos, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Mi perra te ama. ¿Sí? Por ser defensora de sus derechos. Bueno, es un honor. Después yo tengo una pregunta cuando vos termines las tuyas para Silvia. Sí. Dale. Vos sabés que, bueno, acá Eliana fue clienta mía alguna vez también, así que, y tiene que ver con esta pregunta. Bueno, mi mamá es conciliadora laboral del ministerio, entonces quería que les expliques un poco a los oyentes en qué consiste esto que haces, que es la conciliación laboral, y cuál es tu rol dentro de una conciliación. Yo soy conciliadora del SECLO, que es el Servicio de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo. O sea, todo el que quiere hacer un juicio laboral acá en Capital Federal, primero tiene que pasar por una conciliación. Sí. Intentar la conciliación entre las partes, y si esta fracasa, entonces el conciliador expedirá un acta o un certificado habilitando la vía judicial. Uh-huh. Yo soy conciliadora, o sea que vienen las dos partes a mí con sus posiciones, sí, con lo que cada una entiende que ha ocurrido. De hecho, cada una sabe lo que ha ocurrido. Pero bueno, cada una cuenta, ¿no es cierto?, su versión. Está bueno que pasa algo que no va a pasar en un juicio, que las partes muchas veces lográs que se sinceren en un montón de cuestiones, ¿no? Porque como Ese es el tema, porque acá vos me preguntabas cuál es, si hay el justicia, rol, claro. Cuál es la verdad, qué es lo que les corresponde. Y acá cada uno sabe lo que pasó. Claro. Ahora, sincerarse
no van a sincerarse, nadie va a sincerarse. Es como decir, se rompió el matrimonio y yo tenía la culpa. No, nadie dice ¿No que tengo existe la eso? culpa. No existe. La culpa la tiene siempre el otro, ¿no es cierto? Claro. ¿Eh? Pero las partes vienen con sus abogados. En general vienen todos enojados, ¿no es cierto? Sí. Vienen el trabajador enojado, viene el empresario enojado, y los abogados también vienen enojados porque es el papel que tienen que cumplir frente a sus clientes, porque si el cliente no los ve enojados, siente que no lo defiende. Claro. Entonces, mi función como conciliadora, quiero aclarar que el conciliador tiene que ser experto en derecho del trabajo, tiene que conocer el derecho del trabajo. Sí. No como en las mediaciones, Sí, en donde el mediador puede ser el contador. no necesariamente tiene que pedimos a los entender contadores. sobre las cuestiones, Sí. digamos, legales sobre las que media, ¿sí? Claro. Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo presente es que no soy yo quien está enojada. Yo no soy la enojada. Ujú. Y no estoy enojada con los abogados, porque algunos conciliadores caen en el error de enojarse con los abogados. Y en realidad los abogados que acompañan a las partes son aquellos a quien las partes escuchan y con los cuales es muy importante poder trabajar para poder arreglar la cuestión. Ujú. Entonces, uno de los trabajos que yo hago es entrar en una comunicación positiva con los abogados Ujú. y evaluar con ellos, ya sea en forma individual o con los dos, cuál sería el resultado del proceso, cuáles son las fallas que puede tener una parte o la otra si la cuestión no se arregla entre nosotros, ¿no es cierto? Claro. En general, a mí me gusta hablar con los abogados, tengo buen rapport y logro este tipo de comunicación. A pesar de que cuando los abogados empiezan a comunicarse entre ellos, se hacen, digamos, se relacionan positivamente, yo quedo un poco al costado, ¿sí? Pero ellos van a volver a mí, seguramente van a volver a mí porque me van a necesitar. Claro. Entonces, lo mejor para los intereses de las partes es cuando los abogados conversan entre ellos y Ujú. tienen una buena onda, más allá de defender los derechos de su cliente. Claro. Eso no siempre lo entienden los clientes, pero eso es así. Claro, claro, claro. Una vez que yo logro tener digamos, que estos abogados se relacionen positivamente entre ellos, ahí podemos empezar a hablar de las condiciones de un arreglo. En general, todo empleador que es notificado y viene, en general siempre quiere arreglar. Ujú. La cuestión es el monto. ¿Cierto? Claro, sí, sí, si es por un peso yo también quiero arreglar, digamos. Sí, bueno, a veces no es un peso, ¿no es cierto? Como las liquidaciones que hace el trabajador en general son muy elevadas, porque es lo que le habilita la ley. Yo siempre digo que no hay que ofenderse de las liquidaciones, porque son liquidaciones en donde un abogado le dice al otro, mira, si yo voy a juicio y gano el juicio, quiero que el juez me falle conforme a esta liquidación. Pero eso son 2 años, 3 años, 4, 5 de juicio, Ujú. y hay que ver cuáles son las pruebas que se aportan en el expediente. Igual, perdóname que te interrumpa, vos que ya a esta altura obviamente ya los conocés, sobre todo las grandes empresas las tuviste ya todas sentadas en tu mesa, bueno, ahora en tu Zoom porque es virtual, ya conocés que hay empresas que son las típicas que no arreglan, ¿no? Ya te toca un empleador y decís, bueno, no arregla. Te diría que en este momento
salvo las grandes empresas están tratando de arreglar también. Ah, sí, están tratando de Sí. arreglar ahora. Salvo empresas de seguridad, o empresas que están, lógicamente, las empresas que... ¿Cuáles son las empresas que no quieren arreglar? Las empresas que no quieren arreglar son las empresas que se están por liquidar Claro. o están liquidadas. O que le conviene ganar tiempo por algún motivo, ¿no? Porque ya no van a estar. Claro, porque se quizás piensan liquidar, se piensan Sí. suicidarse, se piensan, qué sé yo. Empresarialmente hablando, ¿no? Presentar en concurso. Sí, Si no, todas tratan de hacerlo. claro, está bien. Salvo en algún caso, en algunos casos, en donde el empleador decidió el despido por una causa disciplinaria Ujú. y quiere que ese caso sea un caso emblemático. Claro, dar el Un ejemplo, ¿no? para Claro, todos los trabajadores. claro. Entonces se mete Ya en no esa es cuestión. económica la cuestión, sino es una cuestión de estrategia empresarial, ¿no? Porque Es si vos una decís, cuestión de estrategia empresarial. claro, pues si entre los empleados Entonces, el no empieza... querer arreglar es siempre una cuestión de estrategia empresarial. Claro. Ya sea por plata, Sí, porque no tienen con qué pagar, porque se piensan insolventar, o porque ha ocurrido un caso así, emblemático, o porque puede haber muchos otros, supone que se trata del pago de horas, digamos, extras, nocturnas, y bueno, y hay muchos otros que pueden llegar a querer reclamar lo mismo, claro, 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 claro. porque todos se quedaron después de hora. Claro. Vieron que ganó plata uno con eso y dicen, bueno, Sí. es por acá. Vamos todos por ahí. Claro. Vamos todos por ahí. Te puedo interrumpir porque la verdad que hay varios mensajes, te quisiera leer al aire. Algunos... Sí, como no, estoy a disposición tuya y de tus oyentes. Bueno, acá Carolina Contreras, que la recordarás, hace mucho tiempo trabajó con nosotros. Sí, sí. Está escuchando. Hola, Carolina. No sé si escucha otros programas, me parece que está escuchando porque estás vos. Claro. Le mandamos un beso grande. Carolina fue además compañera mía de la facultad, así que La amiga quiero de mucho a Carolina. muchos, Un muchos gran años. cariño, sí. Dice, por favor, mandale un saludo a Silvia, que tengo un gran recuerdo y un gran aprendizaje de mi paso por su estudio. Es una excelente conciliadora. Y después dice, es muy interesante y tu mamá es muy clara. La adoro, los quiero mucho. Bueno, le mandamos un beso enorme Yo a Caro. también, un beso enorme, un beso enorme. Y también a la mamá le mando a Irma, que también... A Irma también. Sí, le mandamos un beso grande a Un Irma beso. también. Después Víctor Gómez está escuchando. Hay mucha simulación laboral con las cooperativas, pregunta, y dice, es decir, cuando se simula al trabajador ser socio, cuando en realidad hay una relación de dependencia. Sí, hola Víctor, ¿qué tal? Siempre tan amable. Espero que te acuerdes de mi cumpleaños, Víctor, como te acordás de los Se acuerda cumpleaños de todo de el toda la mundo. matrícula, se acuerda el De toda la Víctor matrícula. tiene 89.000 abogados anotados en la agenda, pues los llama a todos cada vez que cumple años alguno. Sí, no, es motivo de alegría para toda la matrícula. Tal cual. Sí, hay muchos, el tema de las cooperativas está muy de moda, o sea, inventar una cooperativa en donde se juntan los trabajadores en una relación de dependencia real, pero bueno, aparecen como socios de la cooperativa. En general las cooperativas, cuando alguno de los socios reclama por relación de dependencia, vienen y arreglan. Claro. Claro. Es muy común, porque además como siempre hay algún fondo que le deben, se va formando un monto como para poder solucionar el tema. Claro. También te Pero está... sí, es cierto que cada vez hay más casos. Sí. ¿Sabés quién te está escuchando también? Diego Ortiz, El Observador, nuestro referente de películas de Netflix. Cualquier queja te está escuchando en este momento, tiene acá un comentario para hacerte, pero bueno, tenés la oportunidad también de pedirle a la carta, digamos, lo que quieras que te recomiende y todo, porque va a salir en un ratito acá en el programa.
Y lo bueno, sí, decirle que lo sigo siempre, o sea, que me siga recomendando él sabe porque yo por le digo. Flow o por Netflix, que son Ah, mis Flow. servidores. Atento al Flow, Flow, sí. Diego también, Por favor, que mi Diego. mamá tiene Flow, así que tenelo en cuenta, tenelo en cuenta. Bueno, Diego lo que dice es, siempre hay trabajo en negro, hay mucha explotación laboral, no sé si menos, porque yo había dicho si ahora había menos, pero siempre existió el trabajo informal y mal pago. Y también dice, no para ser pesimista, pero a veces la necesidad de trabajo lleva a aceptar condiciones laborales fuera de cualquier registro. Es cierto, eso, ¿no? Es Ahí es cierto donde eso, juega la que decíamos, totalmente. la diferencia en la Esa es posición. justamente la Claro. situación de debilidad del trabajador que está necesitado del dinero para comer. Perdóname, pero acá dice Diego que él baila flow, no entiende lo que es flow. ¿Cómo no? Me imagino, el observador tiene que cubrir esa plata. ¿Cómo bailo flow, bailo salsa y bachata? Dice. No, flow, la plataforma de películas estamos hablando, Diego. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los oyentes que están escuchando. Y te hago una pregunta, te meto más queda poquito tiempo, quedan 5 minutos. En el rol de abogado, porque bueno, uno nunca deja, por más que vos estás con las conciliaciones, sos abogada laboralista y nunca uno deja de ser abogado y de estar del lado también, del otro lado del mostrador, ¿no? Ujú. Este, ¿Cómo es esto de que los abogados laboralistas son apuntados o somos apuntados muchas veces como parte del problema? Esto de que los juicios laborales existen porque nosotros los generamos. No, Te digo eso porque es un muchos cliché. políticos un Es un montón de políticos de cliché. todos los colores salen siempre con esa. Este, realmente no es así. Los abogados laboralistas son trabajadores muy esforzados, Ujú. y desde ya que siempre hay alguna desviación, ¿no es cierto? Como en Como en todo, cualquier profesión, como en cualquier como en cualquier profesión. O sea, hay médicos que te vas a operar del apéndice y te operan del cerebro, ¿sí? Estamos hablando de la justicia y hay políticos que salen exentos de cualquier tipo de responsabilidad. Claro. ¿Eh? Y además Eh, cuando un abogado tiene trabajo es porque hay un derecho vulnerado en principio, salvo pero esas los excepciones. abogados son los defensores del derecho. Claro, Así lo dice el no Código de inventamos Ética. nosotros el problema. No, son los defensores los que justamente permiten que las personas puedan ejercer sus derechos y Claro, conozcan sus derechos. totalmente. Así es que de ninguna manera es aceptable esa generalización, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, sí hay caranchos por todos lados, pero en general el carancho no es el abogado. El carancho es alguien que trabaja, digamos, buscando juicios, ¿no es cierto? Porque Sí, tiene los datos de la policía, porque tiene los datos de los funcionarios. sí. Se Y quedan haciendo también guardia hay en la abogados puerta de las ART. que no cumplen bien con su función, y para eso está el Tribunal de Disciplina. O sea, se ven muchísimos casos, ¿no es cierto?, en una matrícula enorme. Claro. Mami, escúchame, nos quedan 3 minutitos. Yo te Sí, quiero comprometer al aire a que algún día puedas venir acá al piso, porque mencionaste el Tribunal de Disciplina, hay un montón de cosas que podríamos hablar de eso, ya que vos fuiste miembro del Tribunal de Disciplina. ¿Cuántos? ¿6 años consecutivos? 10 ¿Van? años. 10 años consecutivos del Tribunal de Disciplina, así que vio todo. Ujú. Todo lo que se te ocurra lo vio y aparte trabajó y me consta que trabajó muchísimo. Tenemos mucho para hablar, y de hecho tenía un montón de preguntas para hoy que ya no van a entrar porque nos quedan 2 minutitos. Y además Eli acá te quiere hacer una pregunta, si puede ser. De todas maneras, cualquier pregunta que tengas la podemos contestar a través de la producción. O sea, yo con todo gusto las voy a contestar si las tenés, ¿sí? Sí, Ok. totalmente. Después a través de las redes nos pueden hacer llegar las preguntas, subo las mías y demás. Eli, ¿le querías preguntar algo? Ya para cerrar porque queda Sí. 2 minutitos. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, buenas noches de Hola. nuevo. No, Sí. un poco para salir de los temas laborales y de algún tema que en algún momento hemos conversado telefónicamente, por ahí estaría bueno, Juan, pensar si podemos hacer un programa especial o con el tema especial de los matrimonios celebrados en el exterior y
cómo es la inscripción en Argentina y si uno se tiene que divorciar y se casó afuera, ¿qué hace? Hay un montón de gente en esa situación que no sabe bien qué hacer. Creo que tiene que ver con derecho de familia, ¿no? Sí, tiene que ver con derecho de familia, pero Ujú. en este caso, bueno, Claro. yo no lo dije en los antecedentes, pero la doctora Javif, Mm, bueno, me consta que hizo derecho de familia durante muchísimos Claro. años, ¿no? Bueno, cómo no, lo podemos planear, con Le todo gustó. gusto. Bueno, fantástico. Todo Dale. que sí, para vos que sos tan generosa con la audiencia y con tu actividad, y Bueno, te felicito. gracias. Aprovecho esta oportunidad para felicitarte por toda tu actividad en pos de la integridad de los animales. ¿sí? Bueno, gracias. De las Silvia. personas, a ver cómo es, personas animales. es Seres, decir, les podemos decir seres sintientes. Personas no humanas, a veces sujetos de derecho no de humanos. derecho, claro, sí, sí. ok. Pero bueno, o animales no humanos, o los demás animales. Los que demás es animales. Estamos diciendo últimamente, es más cortito, ¿viste? Los demás animales. Exacto. Así que, Bueno. Y los animales no son mascotas, sino son animales convivientes claro, cuando viven con nosotros. claro. El caso de Lola. Lola no es una mascota, es un No, animal conviviente. No. Yo convivo con Lola. Claro, es al revés. La tiene de mascota a mi mamá. Claro. Ella me tiene de mascota. Claro. Y me manda a buscar la pelota todo el tiempo. Totalmente, nada, es divina esa parte. Bueno, mami, muchísimas gracias. aprovecho la Sí, oportunidad para claro. saludar a tu audiencia, mandarles un cariño a todos, a vos, Juan, como siempre, sabes que te amo y Gracias, bueno, igualmente. estoy a disposición. Bueno, un placer. muchas gracias por haber estado y bueno, ya me pongo contento de saber que vas a venir acá al piso, hacemos un programa más completo. ¿Sí? Ok, hasta pronto. Bueno, Buenas muchas noches a gracias. todos. Hasta pronto. Saludos a Lola. Gracias. Chau. Chao. Bueno, fue la doctora Javif, Silvia Julia Javif, que fue mi mamá, disculpen, pero bueno, yo no le voy a andar diciendo doctora ni esas cosas, o sea, es mi mamá. Y fue un placer y un gustazo tenerla. Bueno, Eli, bienvenida. Ahora Gracias. vamos a